Vamos a iniciar con la jornada de manejo de vía aérea y oxigenoterapia para enfermería, que va a estar a cargo de la magíster Laura Dobler y la licenciada Noelia Godoy. A medida que vaya avanzando la charla, la capacitación, también vamos a ir respondiendo sus preguntas, evacuando las dudas que tengan. Todo el material va a estar grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo las veces que quieran. Así que damos comienzo, Laura. A ver, ¿ahí se escucha? Me pusieron que no se escucha. ¿Se escucha ahí mejor? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Pará, sí se escucha. No sé quién está con un Samsung SM, capaz que tenés que poner, escuchar del dispositivo. No sé si estás desde un celular o si estás desde la computadora, tenés que poner del dispositivo, que se pueda escuchar el audio. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla para poder empezar lo que es la jornada de manejo de la vía aérea. Pedimos por favor si pueden apagar los micrófonos. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que tiene que ver con la vía aérea. Primero tenemos que entender cómo es el proceso de la respiración, cómo vamos a entender este proceso. Un ciclo respiratorio, este proceso de respiración, es un intercambio gaseoso en el organismo. Este intercambio gaseoso tiene que ver con los gases disueltos y estos gases son oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso tiene tres principios básicos o tres pasos. Lo primero que tiene que ver con la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. Vamos a hablar un poco de estos tres procesos. La ventilación pulmonar es la inspiración del flujo hacia adentro y de la expiración del flujo hacia afuera del aire, de este intercambio entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Este flujo hacia el ingreso se espera, o lo deseable es que sea oxígeno hacia el ingreso del organismo, mientras que en la expiración lo que nosotros expulsamos es dióxido de carbono. Este es el intercambio gaseoso. Esta inspiración es cuando este aire se produce el intercambio hacia el interior de los pulmones y es justo antes de cada inspiración que hay una diferencia de presión. Una diferencia de presión entre la presión de los pulmones con la presión atmosférica. Entonces tiene que haber una diferencia de presiones. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha. Para que el aire fluya hacia el interior de los pulmones, tenemos que tener esta diferencia y tenemos que entender que la presión dentro de los alvéolos tiene que ser más baja que la presión atmosférica. Entonces, lo que nos va a permitir en esta inspiración es tener esta gradiente, este intercambio de gases de oxígeno hacia el interior de los pulmones con un volumen asegurado. Para que esto ocurra, los pulmones van a expandirse. Estos pulmones que tienen esta forma, lo que van a hacer es expandirse para aumentar su volumen, disminuyendo la presión que hay en ellos, en estos pulmones, para que sea menor a la atmosférica. En ese caso, lo que se va a producir es mayor capacidad para que el oxígeno ingrese a los pulmones.
Esto se hace a través de una inspiración, es una contracción que implica también la contracción de un montón de músculos. El más importante tiene que ver con el diafragma y los músculos intercostales externos son los otros músculos que intervienen en el proceso de la inspiración. El diafragma lo que va a hacer, que es el músculo más importante del sistema respiratorio, lo que va a hacer es contraerse para que se aplana y lo que hace es bajar la cúpula. Una vez que baja la cúpula, aumenta el diámetro vertical de la caja torácica, de la cavidad, y esto permite que los pulmones se puedan expandir. En la expiración, es cuando nosotros expulsamos el dióxido de carbono hacia el exterior, lo que también va a haber es una gradiente de presión, pero en este caso va a ser a la inversa. Dijimos que antes necesitábamos expandir y la presión del interior tenía que ser menor a la de la atmósfera. Ahora va a ser al revés, va a ser mayor a la atmosférica. En una expiración normal, a diferencia de la inspiración, esto es un proceso pasivo. No hay músculos que se contraigan, sino todo lo contrario. Hay una cuestión involuntaria y de relajación. Esta expiración es producto de una retracción elástica de la pared del tórax y de los pulmones y que tiene una tendencia natural a retraerse nuevamente para después volver a expandirse en el nuevo ciclo de la inspiración. Sabemos que un ciclo es algo constante, termina y vuelve a empezar, entonces tenemos una inspiración, una expiración y volvemos a inspirar nuevamente. Esto es algo constante. Esta expiración comienza cuando el músculo se relaja, estos músculos vuelven a su lugar habitual. Esta ventilación, digamos, esta expiración tiene que ser de manera relajada, no forzosa, si no ya tenemos algún tipo de dificultad respiratoria. Por eso es que después en la segunda parte vamos a hablar de los dispositivos justamente para mejorar lo que es la mecánica ventilatoria en estas personas que lo necesitan. Los músculos inspiratorios y expiratorios son estos los que tenemos para, digamos, trabajar en este proceso, en este ciclo respiratorio, y que no está acá, estos son los músculos específicamente, el que no está acá es el músculo más importante, que es el diafragma. Dijimos que la respiración consta de 3 pasos. Lo que vimos recién es la ventilación pulmonar, que tiene que ver más que nada con algo de intercambio de gases, donde también se produce un cierto movimiento mecánico para que esto se pueda producir. La respiración externa tiene que ver ya con una respiración pulmonar, es el intercambio propiamente de los gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares. Esta sangre de los capilares que va a ser a través de la membrana respiratoria, y en este proceso la sangre capilar lo que va a hacer es ganar oxígeno y perder dióxido de carbono. En este intercambio siempre lo que se busca es ganar oxígeno, que es lo vital y lo necesario para cada una de las células de todo el organismo. El transporte de gases, habíamos hablado que son 2 gases que están disueltos en la sangre. Por un lado tenemos el oxígeno, que se toma de los alvéolos pulmonares y va a ser llevado por los glóbulos rojos, en particular por la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que lo que hace es tener 4 enlaces para adherirse al oxígeno. Entonces, esta hemoglobina es la encargada, su función es transportar el oxígeno a través del torrente sanguíneo hasta el corazón y después va a ser distribuido por las arterias, que son las encargadas de transportar la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo. Mientras que el dióxido de carbono va a ser tomado por parte de los glóbulos rojos y parte del plasma y va a ser transportado por las venas hasta el corazón y de ahí va a ser llevado a lo que tiene que ver con los pulmones para ser alojado en el exterior, en lo que es la exhalación o la expiración, ¿sí? Exterior, sacamos del interior del cuerpo ese dióxido de carbono, que es un residuo que ya no lo necesitan las células ni el organismo. El último paso tiene que ver con la respiración interna, y esta respiración interna se da a nivel tisular. Es el intercambio de gases, estos gases diluidos, pero este intercambio se da a nivel sistémico. Esto se da en los capilares y en las células tisulares.
Este paso lo que hace es pierde oxígeno y gana dióxido de carbono, a la inversa que en la respiración anterior. Entonces, cuando hablamos de la respiración en las células y en los tejidos, tenemos que entender que las células toman oxígeno, va a ser llevado en la sangre, van a utilizar para quemar estos alimentos que fueron absorbidos, esto se convierte en ATP, en energía, y esta energía lo que hace es mantener la temperatura corporal en el cuerpo humano a alrededor de unos 37 grados centígrados. La sangre tiene tres funciones. Una es de transporte, y esto se da a través de los glóbulos rojos y en particular de la hemoglobina, con este transporte de lo que tiene que ver con los gases diluidos, oxígeno y dióxido de carbono. Otra función, que es la función de protección, se da a través de los glóbulos blancos, que tiene que ver con todo lo que es la inmunización, y lo que es el equilibrio, que es la tercera función de la sangre, tiene que ver con esto, poder mantener la temperatura corporal. Y esto se da a través de la respiración entre las células y los tejidos, donde se va a tomar oxígeno justamente para poder hacer este intercambio. Cuando hablamos de una frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos, esta vuelta, esto inspiro, exhalo, de cada uno de los ciclos respiratorios. Tenemos que contar cuántos ciclos hay en un minuto. Y acá es importante contar realmente un minuto. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay distintos tipos de respiración. Entonces, no siempre los ciclos respiratorios son constantes, como el pulso, por ejemplo, no siempre va a ser constante. Entonces, un ciclo es una inspiración y una expiración. La frecuencia respiratoria normal va entre 12 a 20, dependiendo de la bibliografía. Algunos toman de 16 a 24, ¿sí? Pero bueno, estos son los valores normales en los distintos rangos etarios. La amplitud y la profundidad. Aparte de la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos disponibles en un minuto, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la amplitud y la profundidad. La amplitud tiene que ver con la respiración, puede ser por aumento o por la disminución, y la profundidad es esa profundidad respiratoria de cuánto profundo tengo que inspirar o exhalar. Las alteraciones que podemos encontrar en el patrón respiratorio pueden ser apnea y disnea. Y ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Eupnea es una respiración normal. Eu es normal. Entonces, me está hablando de que tenemos un patrón respiratorio normal dentro del rango de los valores esperados. Mientras que una apnea es la ausencia o la interrupción de estos ciclos respiratorios. Podemos observar acá en el gráfico, en lo que tiene que ver con las curvas, que acá hay un ciclo, acá hay otro, y de repente hay una pausa. Vuelve a restaurarse los ciclos respiratorios, pero hubo una pequeña interrupción breve, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la respiración. Esto se ve mucho en los estudios del sueño, cuando se tienen apneas del sueño. Disnea es una sensación de falta de aire. Este dato, esta disnea es subjetiva, porque es la sensación de la persona que tiene esa dificultad para respirar. Me falta el aire, es una sensación. Entonces la disnea es solamente una sensación de falta de aire. Que si uno no tiene ciertos cuidados, en particular de enfermería, esta disnea, un dato subjetivo, se puede devolver algo objetivo cuando vemos que el resto de los signos vitales se van alterando. Esta sensación de falta de aire puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la tensión arterial y así aumentar todos los signos vitales.